chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver nuestra última unidad de la clase de género periodístico y estilo 1. Además es la última sesión que vamos a tener. Es sobre el reportaje. Vamos a ver sobre el género periodístico interpretativo de la investigación a la narración. Y tenemos dentro de esta unidad que vamos a lograr caracterizar el reportaje, diseñar y planificar un reportaje y redactar entrada y cuerpo. En este sentido, dentro de todo este recorrido que vamos a hacer en esta sesión, vamos a ver la definición y características del reportaje, la estructura del reportaje, las diferencias y semejanzas con otros géneros, los rangos del lenguaje literario en el reportaje, las fases, la preparación, la realización, el examen y la redacción, y luego el tipo de reportaje y los estilos en el reportaje. Entonces, en este sentido vamos a entender que el reportaje es un género periodístico interpretativo que investiga y profundiza un hecho de interés, combinando información verificada, contexto e interpretación con recursos narrativos. En este caso, sus principales características es mayor extensión y libertad estructural que la noticia. Hay un tratamiento en profundidad de causas y consecuencias, hay una vigencia relativa, no depende de la inmediatez, combina información, interpretación y narración. Y los pilares del reportaje pues, que vamos a encontrar es investigación, hay una documentación previa y un contraste de fuentes primarias y secundarias. Dentro del mismo pilar tenemos el contexto, que son los antecedentes que explican el porqué del hecho y no solo el qué pasó. En la narración se utilizan recursos literarios que dan ritmo, escena y voz al relato. Genera un rigor, hay una verificación de datos y pluralidad de testimonios. La estructura del reportaje es bien sencilla, hay una entrada o lead, es una apertura narrativa o de impacto que atrapa al lector, ya sea una anécdota, una escena, un dato o una pregunta. El cuerpo es el desarrollo del tema con datos, testimonios, contexto y análisis, que es organizado en bloques temáticos, y en el cierre o el remate es una conclusión que cierra el círculo narrativo, retoma la entrada, proyecta o deja una reflexión. A diferencia de la noticia, en estructura de pirámide invertida, el reportaje admite estructuras narrativas flexibles, con una cronológica, circular o de contraste. Dentro de las diferencias y semejanzas con otros géneros, dentro de la noticia pues informa hechos inmediatos con una estructura de pirámide invertida y estilo objetivo. En la crónica narra en orden cronológico con fuerte presencia y valoración personal del cronista. En la entrevista se organizan preguntas y respuestas, una fuente entre varias del reportaje, y el reportaje profundiza combinando datos, fuentes múltiples y recursos narrativos flexibles. Un punto en común es que todos los géneros parten de hechos verificables, se apoyan en fuentes y buscan informar a una audiencia. Lo que cambia es el grado de profundidad, la estructura y la libertad estilística. Dentro de los rangos del lenguaje literario en el reportaje pues hay una descripción y escena, se hace una recreación sensorial de lugares, personas y momentos, hay un punto de vista narrativo, el periodista puede narrar en primera o tercera persona. Hay una adjetivación cuidada, que es el lenguaje connotativo al servicio de la precisión y no del adorno. Diálogos y voces incorpora el discurso directo e indirecto de la fuente. Hay una tensión dramática, organización de relatos con planteamiento, nudo y desenlace. Hay una herencia del nuevo periodismo, técnica de Tom Wolfe y Geitel, la inmersión y el estilo literario. Fases del proceso de elaboración. Primero vamos a trabajar la preparación, que es elegir el tema, documentarnos previamente, planificar la fuente, investigar quiénes son las fuentes primarias y las secundarias. Ya en el momento de la realización
hago entrevistas, observación de campo, hago una recolección de datos y de testimonios. Como tercera fase hago un examen de datos, en el que verifico el contraste y fuente y selección del material relevante. En la redacción se trabaja la organización del material en entrada, cuerpo y cierre del texto final. Los tipos de reportaje: tenemos reportaje informativo, amplía una noticia con más datos y contexto sin fuerte interpretación. El interpretativo explica causas, consecuencias e implicaciones de un hecho. Y el de investigación descubre hechos ocultos mediante indagación propia y rigurosa. El narrativo o gran reportaje prioriza el relato literario y la inmersión del periodista. El científico o de divulgación traduce contenido especializado a un lenguaje accesible. De actualidad o seguimiento, da continuidad a un tema vigente en la agenda pública. El estilo en el reportaje equilibra el rigor informativo con la libertad expresiva. Cada elección de palabra, ritmo y estructura debe servir a la claridad del hecho narrado. Hay como primer punto la claridad y precisión léxica ante todo, el ritmo narrativo variado según la escena, la combinación de datos duros y recursos literarios, la voz propia del periodista dentro del rigor informativo y el equilibrio entre objetividad documentada y subjetividad controlada. En síntesis, es investigar, contrastar y narrar. El reportaje exige el rigor del periodismo de investigación y la sensibilidad del relato literario, solo si se logra informar en profundidad y sostener el interés del lector. Ha sido un gusto, chicos. Tienen un ejercicio de tarea y el examen próximamente para que nos pongamos las pilas. Saludos.